demostrado que todo está justificado y muchos se van a haber comido la curva. Guarda, porque han mentido mucho, han mentido mucho. Y te digo más, te digo más. Te diría que todos sabían cómo es mi vida. Muchos periodistas sabían perfectamente cuál era mi vida. Y sabían que no tengo nada que ocultar, y sabían que soy un tipo decente, y sabían que efectivamente no tengo ninguna inconsistencia de nada. Están hablando sobre supuestos. Guarda con eso. No están hablando sobre supuestos. Bueno, por si no recordaban la voz, quien habla es el jefe de gabinete Manuel Adorni, que dio su primera entrevista en mucho tiempo a alguien que, por supuesto, no le iba a hacer preguntas muy incisivas sobre su patrimonio. Pero bueno, Adorni dijo ahí, ojo que se van a comer la curva. Vuelven con esta historia tan propia de estos tiempos, de la posverdad, donde tiene razón el que más grita, no el que puede demostrar si tiene razón, justamente. Y el gobierno considera que el episodio de Adorni termina cuando ellos lo dicen. O en todo caso terminó después de 54 días de que casi ningún ministro pudiera salir a hacer declaraciones, porque todos le iban a preguntar por las propiedades de Adorni. Bueno, 54 días después, el gobierno considera que el episodio ya terminó, que Adorni ya dio la cara, y ahora los ministros que vayan a dar entrevistas van a tener la estrategia de decir, ya lo contestó todo el jefe de gabinete, pasemos la página, cambiemos de tema. La verdad es que por más que quieran cambiar la página, cambiar de tema, las propiedades y los detalles de la vida de Adorni, que no hay que olvidar que ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un tipo que tuvo un ascenso meteórico en 2 años y se convirtió en un nuevo rico, o como dijo su propia escribana, la inefable escribana Nechevenko, que dijo, le vino todo de golpe. ¿Y qué es le vino todo de golpe? Una vez que asumió, le empezó a caer un chorro de guita, y con ese chorro de guita empezó a tener esta vida de nuevo rico frente a un 70% de la población que le está pasando mal. Y cuando digo 70%, me estoy hablando concretamente de encuestas. No hablo como el presidente Javier Milei, que dice que el 95% de los periodistas son corruptos. 70% de la población, diferentes encuestas. Si uno mira las preocupaciones de la población, todas tienen que ver con el rumbo económico. Incluso dentro de ese 70% puede haber gente que aún cree que este es el rumbo correcto para mejorar la vida cotidiana del común de los argentinos. No importa, el 70% de la población está preocupada por los bajos salarios, la inflación, todo lo que tiene que ver con el plan económico actual. Ese 70% de la población mira con estupor cómo un tipo que hablaba contra la casta desde que se sentó en su puesto, primero de vocero, luego de jefe de gabinete, se compró 2 casas, se compró un auto de alta gama y viajó por donde se le dio la gana, todo esto escondiéndolo, todo esto levantando el dedo, con que él era el único honesto y los demás eran todos truchos y corruptos. Adorni ahora dice, se van a comer la curva. Bueno, puede que nos comamos la curva, los que vinimos contando el enriquecimiento de Adorni, con datos que surgen de la propia causa judicial, pero hay cosas que siguen llamando la atención. Ayer, por ejemplo, el diario Clarín publica detalles sobre algo que se conocía, que es el viaje de los Adorni, porque en este caso fueron los 2, fin de semana romántico. Ubíquense, junio 2024, ya empieza a hacer frío. El Yao Yao, uno de los lugares más lindos, no solo de la Argentina, debe ser uno de los lugares más lindos del planeta, una vista única, nevado, las primeras nevadas en junio del 2024. ¿Por qué no ir al Yao Yao, chicos? ¿Por qué privarse de un fin de semana romántico con la patrona? Bien, ¿qué es lo que se supo? Que en producto de ese viaje, la familia Adorni gastó, esperen que tengo bien el detalle en algún lado, gastó $7.100. ¿Sí? ¿Por qué $7.100? Porque más o menos el combo sumado de pasajes, un palo 700 en pasaje, más lo que gastaron en el Yao Yao, da 9 millones de pesos, al cambio de la época, $7.100. Pero vieron que siempre el diablo anda en los detalles, y nosotros, los periodistas, también. ¿Qué dice el detalle de en qué se gastaron la plata los Adorni en el Hotel Yao Yao? Leo textualmente lo que publica Santiago Fioriti en el diario Clarín ayer. Los Adorni descansaron en las habitaciones del estudio Lago Moreno de lujo, una de las más exclusivas del hotel.
Este hotel, como ustedes saben, lo creó uno de los mejores arquitectos de la Argentina, Alejandro Bustillo, el hombre que hizo el Banco Nación. Bueno, el estudio Bustillo fue el gran estudio de arquitectos de los años 50 que hizo el Yao Yao. Las habitaciones del estudio Lago Moreno de lujo fueron modernizadas hace muy poco. Los Adorni no se privaron de nada. Hay gastos registrados hasta de peluquería, un hermoso servicio que el hotel tiene reservado para sus huéspedes más coquetos. Parece un comercial. Bien. El otro tramo de la nota señala también que, y recuerda, mejor dicho, que en aquel momento Adorni, como vocero, ganaba 3 millones de pesos y su esposa era monotributista y estaba en las categorías más bajas. O sea, la cuenta de los viajes y de los lujos de los Adorni sigue sin cerrar en ningún lado. Eso sí, Adorni dice que los que lo contamos nos vamos a comer la curva. Arman una historia mediática en la cual yo cuando me pidan explicaciones en la justicia, las daré. Y tengo todo justificado. No hay nada que no esté justificado. Jamás voy a ceder ante este tipo de presiones. Jamás. Ni yo, ni el presidente, ni Karina Milei. Jamás va a pasar. Te digo más, ni ninguno de los ministros. Ninguno de los ministros. Presten atención a esa clave. Ninguno de los ministros. ¿Por qué? Porque en cualquier otro gobierno, en cualquier otra parte del mundo, cuando hay una persona tan acorralada por sus gastos injustificados, lo primero que hacen es lo corren y preservan al gobierno de esto. El deterioro del gobierno por el enriquecimiento súbito del jefe de gabinete Manuel Adorni le ha provocado una caída, solo si se miden estos 54 días de escándalo Adorni, de 10 puntos al presidente Javier Milei. Sin embargo, también lo defiende Milei y en privado también lo defienden los ministros. ¿Por qué? Y ahí es donde aparece otra pregunta. ¿Hay sobresueldos en el gobierno? El gobierno está pagando sobresueldos. Yo creo que les conté hace un par de semanas que a una conocida mía le habían ofrecido ser vocera del gobierno. Es justamente el puesto que tuvo Manuel Adorni. Y ella dijo, no, mirá, pierdo plata, hermano. Yo no voy a ir a ganar 3 palos cuando estoy ganando en mi actividad privada, laburando en 3 lugares diferentes, estoy ganando 10. No me conviene. Y le dijeron, por la plata no te preocupes. Entonces ahí viene la sospecha. ¿Quién paga esos sobresueldos en el gobierno si es que existen? Y todo da para pensar que esos sobresueldos existen, porque nadie se va a creer que Toto Caputo, un tipo que tiene toda la guita afuera, que es multimillonario, Pablo Quirno, otro multimillonario, que algunas cosas tiene acá, pero también tiene mucha guita afuera, tipos que fueron traders, están laburando por 5 millones de mangos, 6 millones de mangos, nadie se lo va a creer. Nadie se lo va a creer, nadie se cree la falta de empatía que tuvo el presidente Javier Milei cuando la semana pasada dijo, yo soy la principal víctima del ajuste porque no me ajusté el sueldo. Anda, no tenés un solo gasto, no gastás un mango, tenés custodia, tenés alimento, tenés ropa y encima te quejás porque tenés el sueldo congelado. Y cuando además está dando vueltas en el aire la idea de que Karina Milei, al menos en la criptoestafa Libra, fue la cajera que terminó cobrando una plata por haber subido el tuit del contrato con la criptoestafa. Digo, también ahí hay que pensar que hay algo de este estilo de mentira barra brava, exagerada, y que uno piensa que cuanto más grita, más razón tiene en los gestos barra brava del presidente. Pero volvamos un poquito a la cuestión de los sobresueldos. ¿Quién paga esos sobresueldos? ¿Los pagan una vaquita que hay de algunas empresas que están siendo las grandes beneficiadas de las resoluciones y de las desregulaciones que hace el gobierno? Difícil, porque habría que organizarse, no siempre coinciden los intereses, difícil para pensar eso. Es una de las hipótesis que pusieron sobre la mesa algunos editorialistas. Más bien parece que hay que entender ahí por qué se aumentaron tanto los famosos gastos reservados de la CIDE. Y hay que decir que la receta no es nueva. Lo que pasa es que como estos muchachos no leen los diarios, se acordaron que en los tiempos de Menem todo el gabinete cobraba sobresueldos, pero se olvidaron, o tal vez lo tuvieron en cuenta y dijeron, bueno, es un costo menor frente al riesgo, que Carlos Menem, presidente de la Argentina durante 10 años en la década del 90. Domingo Cavallo, legendario ministro de Economía de Menem, ese sí que logró bajar la inflación.
y Raúl Granillo Campo, ministro de Justicia de la gestión de Carlos Menem, los tres terminaron condenados con sentencia firme. Debe ser una de las pocas condenas que se recorrió todo el espinel y llegó hasta la Corte Suprema por haber pagado sobresueldos, vale decir, por haber pagado plata en negro. A ver, el Estado no puede pagar plata en negro y sobresueldo por atrás de la mesa, y mucho menos a los ministros. Esto los llevó a una condena. Es verdad, las condenas llegaron tarde, fueron por periodo que no mandaban a nadie a la cárcel, y tal vez acá los muchachos de la gestión libertaria dijeron, más sí, pagamos los sobresueldos hoy, y total, anda a buscarla al fondo del arco si algún día algún juez, dicho sea de paso, están nombrando como 300 jueces, fiscales y camaristas, hay quien nos va a venir a buscar y nosotros ya para ese entonces tendremos plata de otro lado, haremos como Adorni, nos habremos enriquecido. Lo cierto es que lo que se cree es que semejante solidaridad de los ministros tiene que ver con que el Estado paga sobresueldos en negro, y que ahí hay una explicación posible de por qué nadie quiere levantar demasiado la perdiz sobre el estilo de vida de Adorni, porque Adorni se nutre de plata que en definitiva le está pagando el Estado. Eso en el mejor de los casos, porque después está lo otro, la sospecha de los contratos con Marcelo Grandío y la pauta pública de YPF y de Aerolínea que le entraba un programa que medía 0,1 y todas esas cosas, en fin, maravillas de la casta del gobierno que venía a romper la casta. El gobierno va a denunciar a Tailade. Está claro que tenía detalles de movimientos míos y de mi familia, digamos, de una procedencia que hay que explicar, una procedencia sospechosa. Pero eso es un tema que el gobierno hará la denuncia correspondiente, porque están todos los funcionarios evidentemente en peligro de ser espiados y de ser digamos, de que tengan información privada. Bueno, no es información privada lo que puso en la sesión en el Congreso el diputado Rodolfo Tagliat sobre la mesa. Acuérdense, fue una intervención donde Tagliat dijo, a ver, le quiero preguntar, señor jefe de gabinete, cuál es la amenaza que está padeciendo su esposa como para que tenga 24 horas del día, custodia de la Policía Federal, con un móvil que la lleva y la trae, y si como parte de estas amenazas incluye llevar a la mucama a hacer las compras, ir a la fernetería, a tomar unos drinks con las amigas en la noche. Hay que distenderse, muchachos, no seamos así tan brígidos. La gente la está pasando mal, pero ¿por qué no ir a la fernetería a tomar unos drinks? Todo eso fue lo que contó el diputado Rodolfo Tagliat, que en verdad no es que se le pincharon los teléfonos, ni le robaron una foto íntima, ni le contaron si tenía o no tenía un novio, un amante, nada. Lo que contaron es algo que podía haber visto cualquiera, o que podía haberse enterado alguno de los que invitó ella a tomar drinks a la fernetería. Es información pública, pero vieron que el gobierno tiene, sobre todo se ha intensificado desde que arrancó el afera Adorni, como un gen paranoico, ¿no? Entonces cualquier cosa es espionaje. Los audios de Españolo eran espionaje. Ni les cuento cuando se conoció la filtración de los rusos que decían que pagaban nota contra Milei y que incluso había columnistas fantasma. Esto activó todo el gen paranoico del gobierno. Finalmente no pasó nada. Las notas que mandaban publicar los rusos eran una pedorrada y no tenían un solo dato que comprometiera al gobierno. Pero hace 2 semanas se cerró la sala de periodistas de Casa de Gobierno por sospecha de que había un espionaje porque habían grabado con esos anteojos. La van a abrir hoy, entre paréntesis. Entre otras cosas, la van a tener que abrir porque hay en una de las tantas aplicaciones de Google, vos podés recorrer el mismo pasillo de Casa de Gobierno por Google. No hacen falta los anteojos ni la cámara oculta. Google te muestra los pasillos que supuestamente están prohibidos al acceso al público porque muestran cuestiones estratégicas. Una pavada soberana de un gobierno que tiene un gen paranoico, y entonces Adorni, acoplándose a este gen paranoico, dice, espiaron a mi esposa. Ahora sí, no desmintió nada. No dijo que fuera mentira, No dijo que la esposa, desde los tiempos que él era vocero, tuviera, no dijo que no tuviera custodia ni tuviera un auto. Dijo, me espían. Pero ¿es verdad o no es verdad? Y parece que es verdad. Si no lo desmiente, todo da para pensar que es verdad. A ese nivel uno tiene que desmentir rápidamente las cosas para que no queden flotando. Bueno, Adorni dijo me espían, no dijo que fuera mentira, y entonces uno vuelve a preguntarse, ¿la casta qué era? La casta era aprovecharse del Estado en beneficio propio aun cuando esto no fuera delito.
la fiscal Silvana Mangano consideró que no había delito en subir a la esposa de Adorni al avión presidencial para llevarla a Nueva York a un fin de semana romántico en un hotel de la Quinta Avenida. Ok, ponerle que no haya delito, pero no era un mecanismo de la casta. No era que, como decía Adorni, los funcionarios no podían subir a sus familiares a los aviones. Son contradicciones, sobre todo de esta gente que levantaba tanto el dedito, que la casta eran otros, que habían hecho, que se habían aprovechado, que habían robado al Estado. Bien, acá es un típico aprovechamiento del Estado. ¿Qué más aprovechamiento del Estado, como contó el diputado Tagliad, que llevar a la mucama a hacer las compras con custodia de la Policía Federal? Vos fíjate cómo usan el espionaje como fetiche. Andis, espionaje. Los rusos la otra vez, espionaje. Geuna, espionaje, cerraron la casa de gobierno. Es todo el tiempo así, y hay más casos, no me acuerdo ahora ya, pero es el espionaje al que recurren. Sirve para todo. Haciendo obviamente, pasando vergüenza en Comodoro Pi, haciendo agua con todo eso, porque aparte el Ministerio de Seguridad está conducido por impresentables. Es el diputado Tagliad que ayer estuvo conmigo en GPS explicando esto. Ok, pero como les decía recién, Adorni no desmintió, no dijo, no, es falso. Y escuchen esto, que también lo contó ayer el diputado Tagliad, yo no lo conocía, pero la verdad, en serio, es necesario que pongamos no una, sino 2 camionetas de gendarmería permanentes en la puerta del country donde Adorni compró una casa con plata que no puede justificar y una hipoteca que tampoco puede justificar, y andás a ver si existe. Escuchen. También responsabilidad de Mayoliva es la custodia de gendarmería 24/7 en la puerta de Indiocuá, 2 camionetas. Todos los días está desde hace 15 días. Es un matrimonio que no ha dejado persona por maltratar. De Indiocuá me llaman y me dicen, hace 15 días que está la gendarmería acá. Toman clases de tenis como si fueran los reyes de Holanda o de Países Bajos. Hay que pegarles para que dejen de hablar a los heridos y maltratados del matrimonio. Bueno, ahí está la explicación de Tagliad. Dice, bueno, la verdad que hay mucha gente que está enojado, está por lo menos asombrada del cambio de nivel de vida, de estos nuevos ricos frente al embrutecimiento general de la población. Embrutecimiento, dije no, empobrecimiento. Embrutecimiento es una consecuencia del empobrecimiento, pero en este caso empobrecimiento general de la población. El embrutecimiento me parece que es el de ellos, que a medida que se ponen nuevos ricos se van poniendo cada vez más brutos y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Los Adorni, entonces, ahora sabemos que no solo tienen custodia ella para ir a la peluquería, a la manicura, a la compra de la mucama o ir a la fernetería, cosa que no desmintió el jefe de gabinete. Esperemos que haya una desmentida hoy y diga en la sala de periodistas, porque hoy se abre a instancias, eso sí, del jefe de gabinete Manuel Adorni, se va a reabrir la sala de acreditados en Casa de Gobierno. Esperemos que desmiente, diga, no, es mentira, no están las 2 camionetas de gendarmería en el country Indiocuá, o si están porque están custodiando a otra persona. Con el ajuste que hay en la fuerza de seguridad, con los sueldos miserables que están ganando los gendarmes, los policías federales, los aeroportuarios, ¿es necesario destinar semejante aparato para proteger a un jefe de gabinete que nadie amenazó, que nadie le tocó un pelo, solamente lo están investigando en la justicia como corresponde? ¿Eso acaso no es un mecanismo de la casta? Los hechos ocurridos son de público conocimiento, las grabaciones dentro de Casa Rosada, en lugares donde no se podía grabar, grabaciones que fueron claramente clandestinas, son reconocidos en el propio programa de televisión. Se entendió que por cuestiones de seguridad había que revisar protocolos y había que revisar los lugares por donde se había filmado y lo que todos vimos por televisión. Y bueno, entiendo que está todo en proceso para que el lunes se reabra. Efectivamente va a haber una revisión de protocolos que lo hace Casa Militar, que es la encargada de velar por la seguridad del presidente, es la encargada de Casa Rosada, por supuesto, es un lugar donde el presidente trabaja. A ver, los planos de Casa de Gobierno se conocen desde hace más de 100 años, por más que haya habido algunas modificaciones leves. Es un monumento histórico, cada vez que se va a modificar algo tienen que informar. Los planos de la Casa de Gobierno son archiconocidos. Y yo les contaba recién, este fin de semana se conoció una publicación que mostraba que en Google se puede conseguir, no sé exactamente en cuál de las aplicaciones de Google, se puede conseguir un recorrido por los mismos pasillos que mostró Luciana Geuna en el programa de TN. Entonces, efectivamente, la gente de TN había grabado en un lugar
que no estaba permitido, pero merecía una sanción administrativa, no el cierre completo de la sala de periodistas para reforzar los protocolos de seguridad. Toda una inmensa zaraza. Pero bueno, ustedes lo escucharon a Adorni, que dice que va a abrir la sala de prensa en instantes. Ahí ya está Gomel chupando frío, a ver si finalmente lo dejan entrar otra vez a Casa de Gobierno. En instantes vamos a estar hablando con él. No construís en 2 años lo que rompiste durante 25. Es cierto, la economía crece, se expande, pero se expande dispersamente. No es que toda la Argentina está bien, hay lugares que están bien, lugares que están igual, lugares que no la están pasando bien, y empatizamos, y yo empatizo con esa gente. El tema es no perder el norte y tener claro que el rumbo es este y que no hay una economía en el mundo que haya progresado con inflación. No hay una economía en el mundo que haya progresado sin crédito. No hay una economía en el mundo que haya progresado con tantos aranceles, tantas trabas y tantas regulaciones. Entonces eso es cierto, eso estamos haciendo de Argentina el país más libre del mundo. Bueno, ese Martín Menem, por si no le reconocen la voz, es el presidente de la Cámara de Diputados, uno de los escuderos de Karina Milei, una de las fracciones del gobierno, tal vez la fracción dominante del gobierno frente a la otra fracción, que es la de Santiago Caputo. Menem está repitiendo, palabras más, palabras menos, el credo de los libertarios. No hay país que haya crecido con inflación. Podemos discutirlo, ha habido casos en la Argentina donde el PBI creció y había algún grado de inflación. Pienso, por ejemplo, en el periodo que va entre Frondizi e Ilia, ¿sí?, donde se creció a tasas del 8-9% y todavía había un proceso inflacionario en curso. Se puede discutir, pero claro, esto te la cuentan como si la supieran. Y después nos enteramos que buena parte de las cosas que dice Milei son medio zaraza, ¿no? En un ratito a ver si conseguimos, pero si no se los cuento. Milei estuvo en una cumbre en uno de estos países, en uno de esos muchos viajes, donde dijo que él estaba reescribiendo la teoría económica con Demian Reidel para demostrar no sé qué cosa de un teorema. Y es toda una zaraza, toda una inmensa zaraza. Entonces, 2 años después, 2 años y medio después, vuelven a la zaraza y a la zanahoria adelante. O sea, toda la zaraza de los que... No, porque en el problema, las enseñanzas que dan, no existe país que haya crecido con regulaciones. Mentira, buena parte de los países europeos tienen infinitas más regulaciones que la Argentina y crecen igual. Y Estados Unidos tiene más regulaciones por momentos que la Argentina y crece igual. Y China, ni les cuento. Pero si son... como lugares comunes del mundo libertario que no tienen ningún asidero en la teoría económica real y en los ejemplos reales. Solo es el mantra de la biblioteca liberal libertaria que repite Milei, y todos los acólitos repiten a medida que alguien les va teniendo que preguntar algo. Se constata esto que yo les decía. Después de Adorni habiendo pasado por la Cámara de Diputados, vuelven a sacar la cara a los funcionarios del gobierno. En este caso Martín Menem, otros funcionarios volvieron a hablar. Total, ya saben que no les van a preguntar por Adorni, pero sí esta idea de la zanahoria adelante. 2 años y medio después de gestión, el 70% de la población está padeciendo problemas económicos, pero por acá es el futuro, por acá vamos a ir para adelante. A ver, hay infinidad de bibliotecas. Yo les recomiendo, si quieren ahí, si están al pedo un día en la vida, que lean ¿Por qué fracasan los países? Son 2 autores, uno de ellos se llama Acemoglu. El señor Acemoglu fue premio Nobel de Economía y hizo un libro de divulgación explicando qué es lo que hace que un país tenga éxito y qué es lo que hace que un país fracase. ¿Figuran todas estas cosas que dicen el Menem? No necesariamente, en algunos casos sí, en otros no. ¿Saben qué es lo que hace que los países fracasen o tengan éxito? La política. Vamos a estar enviando un proyecto de reforma de la ley de sociedades. Va a tener un capítulo que va a permitir la incorporación de sociedades que son estrictamente sociedades de inteligencia artificial. O sea, vamos a tener formas jurídicas de empresas que no tienen humanos, son solo programas. Entonces imagínense lo siguiente, que Argentina en 10 años el 90% del PBI mundial lo van a producir agentes de inteligencia artificial. Imagínense que nosotros creáramos el régimen jurídico para que esos agentes de inteligencia artificial se incorporen en Argentina. Entonces Argentina sería un país con 47 millones de habitantes o 50 millones de habitantes y quizás con 500 millones de agentes de inteligencia artificial. Bueno, esto es un ministro, chicos. Sí.
es Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, quien está explicando que van a mandar un proyecto argentino. No es inteligencia artificial, no es un invento mío, es una declaración real de Sturzenegger, que dijo que van a enviar un proyecto para permitir empresas sin humanos. Empresas sin humanos. Supongamos que eso pudiera existir. ¿Y la responsabilidad? ¿Y el Código Penal? Si los tipos evaden impuestos, contaminan el medio ambiente, depredan, tienen prácticas confiscatorias hacia otras empresas, ¿a quién vas a aplicarle el Código Penal? ¿A quién le vas a decirle, cómo le vas a poner un límite? La verdad que está casi les diría al nivel de aquella frase famosa de Menem que decía, las naves van a salir a la estratosfera y van a llegar a Japón en 3 horas. Bueno, aquí tienen de los creadores de las naves van a salir a la estratosfera. Ahí lo tienen a Federico Sturzenegger diciendo que el Congreso va a tener que debatir un proyecto para permitir empresas sin seres humanos. El odio que profesa el presidente no solo contra los periodistas, sino contra la libertad de expresión. Esto está marcando un tinte autoritario de una naturaleza tan violenta que yo puedo definir como el ingreso, sin dudas, a una crisis por autoritarismo. Él no tolera una opinión diferente, cualquiera sea. No va a tolerar ninguna opinión diferente. Y lo va a ayudar Peter Thiel. Entonces, si la sociedad no sale en defensa del periodismo, este ataque empezó por la política, siguió por el periodismo, pero terminan ustedes. Cualquier opinión disidente, pero es más, cualquier pensamiento disidente va a ser controlado y repudiado. Ahí lo tienen a Lilita Carrió, que descubre que no hay solamente autoritarismo kirchnerista. Es más, ella misma se ha comportado como una líder súper autoritaria que ha terminado echando y rompiendo a todo el mundo en aquella coalición cívica que intentó formar para ser presidenciable. Pero el diagnóstico yo creo que es el correcto. Miren, la deriva autoritaria del presidente, eso es lo que venimos hablando desde que arrancó el gobierno de Javier Milei. Olvídense de la teoría económica, de la biblioteca que busca concentrar la riqueza, que le vaya bien al 20% de la sociedad y que el otro 70% se joda. Olvídense de todo eso. Vamos solamente a lo que la derecha llama los modos del gobierno. Bien. La deriva autoritaria ha generado que estemos frente a un presidente barra brava. Yo lo vengo diciendo medio en chiste, medio en serio desde la semana pasada, con esa escenificación de Milei entrando al Congreso, poniéndose en un palco. Menos mal que levantaba el pulgar para arriba y no lo ponía para abajo, porque si no ya estábamos directamente a nivel del circo romano. Pero las barras copadas por los militantes libertarios que hostigaban a los que le estaban preguntando a Dorni, los diputados libertarios, que ya sabemos, BD, tarotistas, influencers, profesores de fitness, qué sé yo, que presidente, le gritaban desde abajo y fue lo único que hicieron, porque no tienen mucha capacidad de análisis para discutir con los que estaban objetando al jefe de gabinete. Y por si esto fuera poco, los insultos a los periodistas. Fue la escenificación de un presidente barra brava. Esta semana, en el fin de semana, se conoció el informe de FOPEA. FOPEA es el Foro de Periodistas Argentinos, que hace mensualmente un sensor, un monitoreo de amenazas, improperios, aprietes a la prensa. Claro, imagínense, tienen mucho laburo desde que asumió el presidente Javier Milei. Pero escuchen esta cuenta. Desde que asumió Milei, tuiteó 110.000 veces. O sea, la única cosa que Milei hace más que tuitear es viajar. Creo que hoy se va esta semana también a un foro en Los Ángeles donde va a ser recibido por un financista que fue condenado por fraude, pero que como era amigo de Donald Trump, lo indultaron. O sea, un trucho indultado por Trump, libertario, estafador, pero el presidente va al foro organizado por ese trucho. 34 viajes viajó, no se sabe ya la cantidad de plata que gastó en esos viajes. Entonces, después de viajar, lo que más hace el presidente Javier Milei es tuitear. Tuiteó 110.000 veces, o sea, ya sea tweets propios o retweets de otras personas. 400 tweets por día. FOPEA se tomó el trabajo de analizar esto y 60 de esos 400 tweets diarios son insultos contra alguien. Entonces, puede que Milei no gane el premio Nobel de Economía, como dice, pero estoy seguro
que va a ganar el Guinness al presidente más insultador. 60 insultos por día. ¿Y qué hacen los barra brava? Insultan. Entonces, estamos frente a un presidente barra brava, no dialoga con nadie, ni siquiera dialoga demasiado con los periféricos. Ya no hay asados para los ángeles que han respaldado a Milei, ya poca relación hay incluso con los periféricos de sus propias ideas. Y en cambio lo que abundan son los insultos. 60 insultos por día, presidente insultador, y esto ahí sí enlaza con lo que dice Carrió, que el insulto es la antesala a prohibir la disidencia. Yo creo que está nerviosa Patricia Bullrich porque el gobierno está cayendo mucho en la consideración de la opinión pública, está creciendo el gobernador Kicillof y esto responde a una cuestión política, no una cuestión técnica de seguridad. Está tratando de volver a traer la idea del baño de sangre, la idea de que es un descontrol del conurbano. Entonces, yo creo que tienen que ser serios, que tienen que darse cuenta que hay que dejar el show, que hay que dejar las redes sociales y ponerse a gobernar en serio. Ese es Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y cuando uno ve la preocupación en general de los problemas de la Argentina, curiosamente la inseguridad ha caído. ¿Bajó la inseguridad? No. Lo que pasa es que creció la preocupación económica. Y ayer Alonso, yo lo entrevisté en GPS, dio un dato interesantísimo que dice, el problema que nosotros estamos teniendo ahora es el crecimiento del nivel de suicidios. Me lo dijo así en una parte, pero ténganlo en cuenta, voy a ver si logro chequear los datos con el correo de la semana. Alonso dice que los suicidios hoy por hoy en provincia de Buenos Aires matan más gente que los homicidios en ocasión de robo. ¿Escucharon bien? Es más la gente que se suicida que la que muere en ocasión de robo. Y que está creciendo a tal nivel que está acercándose a la cantidad de víctimas en accidentes de tránsito. Imagínense la epidemia de suicidio que hay en la Argentina. Y no, a ver, no es que la gente se deprime porque sí. La gente se deprime por cosas que tienen que ver con lo privado, pero el contexto, el arrinconamiento, el hecho de que si te agarras un cáncer, sabes que vas a tener que vender tu casa y vas a dejar a tus hijos en bola porque nadie te va a dar una mano, no vas a conseguir los medicamentos. Todo eso hace un combo que está generando que haya crecido la cantidad de suicidios en la Argentina. Pospandemia, no hay un estudio serio. Ese debería ser otro motivo. El Ministerio de Salud, el ministro Lugone, que está tan entusiasmado en cortar la plata a los discapacitados porque sospecha que hay discapacitados truchos por todos lados, ¿por qué no hace un estudio porque hay una epidemia de suicidios en la Argentina? ¿O se van a dar cuenta que no solo es el coletazo de la pandemia, sino que también tiene responsabilidad del plan económico? Eso es lo que debería hacer un Estado, incluso sin gastar plata, porque no es que le va a costar mucha plata hacer un estudio sanitario serio de por qué se está suicidando la gente en la Argentina. No les importa, lo disimulan. Es más, a los medios de comunicación, cada vez que quieren hablar de suicidios, les ponen una serie de trabas, como queriendo decir, no, porque esto puede generar un efecto contagio. La verdad que yo no sé si generará o no un efecto contagio, pero hay una epidemia de suicidios en la Argentina, y es lo que contaba ayer el ministro de Seguridad, Javier Alonso. La polémica con Bullrich tiene que ver, a propósito de ese episodio tremendo que se vio la semana pasada, de cómo le tironean, le roban la mochila, el celular y hasta el buzo a un pobre pibe de 12 años que iba a la escuela. Y efectivamente uno puede decir, bueno, no hay ningún tipo de política preventiva, no hay patrullajes suficientes en las calles para evitar este tipo de robo menor. La justicia no le da bola a ese tipo de robo menor, por más que el delincuente fuera mayor, iba a entrar por una puerta y iba a salir por otra, puede decir, no tenía armas, siempre encuentran una excusa para soltarlo. Es más, ayer Javier Alonso le pregunté por los celulares en las cárceles. La provincia de Buenos Aires está llena de presos con celulares en las cárceles que hacen estafas. La semana pasada se conoció el caso horroroso de un tipo que tenía sentencia por abuso sexual, que había dominado a la distancia una piba de 12 años y durante 3 años, vale decir, entre los 12 y los 15 años, la había explotado sexualmente a la distancia, había grabado videos, había vendido esos videos, le había sacado la tarjeta de crédito de los viejos. Bueno, ese tipo tenía celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Entonces le digo, ¿por qué tienen los chorros y los tipos que están presos tienen acceso a celular? Y dice, no, porque los consiguen vía los jueces de ejecución penal.
Entonces, bueno, alguien tiene que tomar cartas en el asunto, decirle a los jueces de ejecución penal, ustedes son pelotudos, ¿qué carajo están haciendo? Imaginen que hace 2 años hubo un estudio de la Procunar, la Procuraduría de Temas de Narcotráfico, que detectó que había 60 bandas organizadas de narcotráfico que habían logrado operar y cometer delitos desde la cárcel. Esto sucedió en el gobierno de Alberto Fernández. Tal es así que Garrigós de Rébori, que había sido jueza y fue jefa del Servicio Penitenciario Federal, está siendo indagada en una causa sobre por qué fue tan displicente y le permitió tanto teléfono a los narcos. Entonces, los jueces de ejecución penal, que parece que presentás un escrito, decís, no, yo quiero derecho a la comunicación con mi familia, qué sé yo, y te dejan tener un celular. Los jueces de ejecución penal deberían tener algún criterio, si es que no están cobrando por abajo de la mesa, para a ver a quién le dan un celular. Y por más que el preso le ponga cara de bueno y le diga, sí, yo estoy haciendo un curso de repostería y estoy estudiando herrería y qué sé yo, detrás de un celular en la cárcel es la tentación para que se cometa un delito que le puede cagar la vida a alguien, desde un abuso sexual, pasando por el grooming, pasando por una estafa virtual. Entonces, estas son las cosas donde dicen, bueno, che, los que ejerzan, los que están en los mostradores del Estado, ¿son pelotudos o cobran? Porque no hay otra discusión posible. Pero el tema de la inseguridad, igual que el tema de la inflación, son temas complejos, que no se pueden abordar con las simplificaciones tuiteras de Bullrich diciendo, ay, le roban el buzo al nene de 12 años y la provincia es un baño de sangre. Es repetir consignas que no van a lo profundo de la cuestión. Porque es verdad que la tasa de homicidios bajó en provincia de Buenos Aires, aunque creció la tasa de los delitos menores, que son los que le cagan la vida a la gente, los motochorros, los punga, también la cuestión de los pungas se ve mucho en Ciudad de Buenos Aires, pero todo eso hay que ir ajustándolo y discutiéndolo seriamente, no con tweets simplificados, y también ir a lo profundo de la cuestión. Cada vez que un juez de ejecución penal le permite a un preso tener un celular en la cárcel, está abriendo la ventana para que ese preso o el preso de la celda de al lado cometa delitos afuera, con la contradicción básica que a ese preso lo estamos manteniendo nosotros. Entonces explíquenme cuál es la razonabilidad de estamos manteniendo un preso, calculen 2 palos y medio por menos, cuesta a cada uno de nosotros, según la jurisdicción, tener un tipo preso. Le pagamos la comida, el alojamiento, nadie quiere estar preso, las condiciones son de mierda, pero en definitiva gastamos una cantidad de plata para que ese tipo esté preso y le damos un celular para que siga cometiendo delitos, desde amenazas hasta grooming, pasando por estafas que pueden costarle mucha guita a la gente. Entonces es un sinsentido donde hay que tratar de laburar y hacer, poner en línea a los jueces de ejecución penal, a las cámaras, y decirle, muchachos, no jodan con esto, porque si no los vamos a ir a buscar a ustedes, porque no está escrito en ningún lado que un preso pueda tener un celular en una cárcel de Buenos Aires, pero no en una cárcel de Santa Fe, no en una cárcel federal. Es una manera rara de entender la ley, salvo, insisto, que estén cobrando. La caída de la actividad hace caer la recaudación de IVA y del impuesto al cheque y del impuesto a las ganancias, eso hace que caiga la coparticipación, entonces tenemos menos recursos de origen nacional por la vía de la coparticipación. Sumémosle a eso las medidas discrecionales de no transferir fondos que le corresponden a la provincia, es una asfixia financiera fuerte, y encima nuestra recaudación, que depende de ingresos brutos y sellos, también enfrentando una situación de crisis. Así que la verdad es que la situación es compleja, es complicada. Desde nuestro punto de vista es un experimento fallido lo que estamos viviendo en términos macroeconómicos. Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires está en una encerrona. Quien habla es Cristian Girard, es el director ejecutivo de ARBA, que es la recaudadora de provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué les digo que está en una encerrona? También lo hablamos muchas veces. Desde que asumió Milei, y más desde que ganó las elecciones, se desataron en el juego del ajuste, el juego del hambre. El ajuste del gobierno nacional recae sobre las provincias, con mayor énfasis en provincia de Buenos Aires, y ese ajuste lo que genera es que cada vez le sea más difícil gobernar a Axel Kicillof. De ahí se entiende, y por eso se explica, que fíjense, distrito contra distrito, la ciudad de Buenos Aires aumentó un 5% hoy el pasaje de colectivo, mientras que la provincia de Buenos Aires aumentó más del 11%, el doble, ¿sí?
Esto tiene que ver con el ajuste. El gobierno de la provincia de Buenos Aires de algún lado tiene que cortar plata porque Milei le está cortando la plata por arriba. Kicillof fue la semana pasada o hace 2 semanas a la Corte Suprema a decir, hagan algo porque me están cortando plata de manera ilegal. Imagínense la Corte Suprema, la bola que le dio. Le digo, sí, señor muchacho, seguí participando, enano soviético, y le dijeron, lo mandaron de vuelta para la casa. Porque se sabe que la Corte Suprema lo que hace, ante todo, es tener sus tiempos, y como no tiene plazos, hace lo que se le canta en el plazo que se le canta. Bien. Kicillof entonces va a tener que afrontar todo lo que le queda de mandato en la provincia de Buenos Aires, porque además no tiene reelección, en esta penuria en el desierto donde no le tiran ni una anchoa. Lo que dice Cristian Girard, dice, bueno, el problema es de Milei. Sí, el problema es de Milei, pero la penuria de gestión la padece Kicillof. Kicillof logró endeudarse para, entre otras cosas, cancelar deuda que había tomado María Eugenia Vidal y un par de cosas más, pero no le cierran las cuentas. Por eso es que hay algunos dicen que la candidatura a presidente prematura de Kicillof tiene por abajo la crisis de la gestión. Por esto, las cuentas no le cierran, tiene que aumentar impuestos, tiene que aumentar los colectivos porque tiene que bajar subsidios porque no le cierran las cuentas a la provincia. Y lo más curioso es que como parte de la interna caníbal que adentro del kirchnerismo, la Cámpora critica a Kicillof por haber aumentado el precio del boleto. Entonces fíjense cómo la pelea caníbal, que además es la misma interna caníbal que hay en el gobierno, solo que en el peronismo, se da dentro del propio kirchnerismo, que es una provincia del peronismo. Bien, la interna del kirchnerismo hace que la Cámpora esté criticando al gobierno de Kicillof por haber aumentado el boleto, ya que Milei no le transfiere plata. Yo creo que lo primero, y queda claro, y ya pasó desde que Cristina dejara el gobierno y a partir del endeudamiento que tomara Mauricio Macri, es organizar el desendeudamiento en Argentina. Hay que organizar porque la verdad que alcanzar estos números y este supuesto equilibrio fiscal con la gente en esta situación lo puede hacer cualquier persona, como decía recién, cualquier persona que no tenga alma, que no tenga empatía, que no tenga un mínimo grado de humanidad. La verdad que los equilibrios fiscales que hay que construir son con la gente adentro, porque aparte cuando la gente está adentro se mueve, trabaja, produce, puede acceder a su vivienda. Este presidente habla de la propiedad privada y la verdad que la gente cada vez accede menos a la propiedad privada. Entonces creo que la propuesta debe tener una base sólida y que debe ser qué es lo que vamos a hacer con el endeudamiento externo. Y ahí lo tienen a Máximo Kirchner, justamente hablando de la Cámpora, el líder de la Cámpora, presentando ya claro, como Cristina está presa y ya ha decidido no hablar, porque cada vez que habla le complican la situación, las condiciones de detención. Máximo Kirchner exige que para lograr el apoyo de Cristina haya 2 condiciones. Una, que el eje central de la campaña sea la proscripción de Cristina, y la otra, y en esto está la pelea con Kicillof, porque Kicillof dice, bueno, Cristina está proscripta, mal condenada, pero el peronismo tiene que presentar candidatos. Algunos dirigentes kirchneristas dicen que tienen que ir a la abstención, como fue en su momento aquella elección donde Perón, como no podía ser candidato, mandó votar en blanco en la elección de Ilia. Sí, acuérdense, allá por los años 64 más o menos. Bien. Que la otra cosa sobre la cual insiste Máximo Kirchner, insiste la Cámpora, es que tiene que haber claramente una discusión para desendeudar, para pinchar la deuda con el FMI, la deuda aquella que generó Macri, que generó la ruptura entre Alberto y Cristina. Acuérdense, Cristina decía, no hay que negociar, no hay que aceptar el acuerdo con el Fondo Monetario. El peronismo votó dividido. Acuérdense que el albertismo votó a favor de suscribir el acuerdo con el FMI junto con el PRO. El kirchnerismo no votó. Ahí Máximo Kirchner dejó de ser el jefe de bancada del justicialismo en ese momento y vuelve a ser una de las propuestas que quiere la Cámpora y el kirchnerismo duro, el cristinismo duro, ya ni sabemos si es kirchnerismo, el cristinismo duro dice que el eje de la campaña para el próximo candidato del peronismo sea Cristina libre y desconocer la deuda con el FMI. Si todos los problemas de la Argentina se solucionarían con paros generales, yo hubiésemos hecho todos los paros que sean necesarios. La verdad que lamentablemente no se solucionan ni con paros generales ni con movilizaciones. La salida de este problema que está viviendo hoy la Argentina en distintos sectores que están en una situación crítica es por el rumbo político, es por el programa económico
Y lamentablemente hace pocos días escuchamos al presidente decir que el que no se adapta a este rumbo, que quiebre y que desaparezca. Así que me parece que nunca se descarta una medida más contundente, pero es algo que se construye y que se genera, se trabaja sobre el grado del consenso hacia adentro del seno de la CGT. Cada vez más desprestigiada la conducción de la CGT, no sabe qué hacer. En este caso, escúchenlo, Cristian Jerónimo diciendo, bueno, esto no se soluciona con paro, no se soluciona con medida de fuerza, no se soluciona con manifestaciones. Y la verdad es que los dirigentes de la CGT, los tradicionales, los dialoguistas, esos que se llaman los gordos, ¿no? Que están tan gordos porque han vivido años haciendo guita de las obras sociales, se han quedado, estaban como justamente gordos, le faltaba músculo para enfrentar a un gobierno que se los llevó puestos y los llevó por delante y le clavó una ley laboral que no había logrado poner Menem, que no había logrado poner de la Rúa y que finalmente logró poner Milei y que la justicia laboral terminó refrendando y hasta que la discuta la Corte Suprema la reforma laboral va a seguir vigente. También es verdad que cuando una de estas reformas laborales cae es muy difícil que se la revierta. Fíjense lo que pasó en Brasil. El presidente Michel Temer, en su momento, el que sucedió a Dilma Rousseff, hizo una reforma laboral que en algún momento, claro, siempre esos debates son un poco exagerados, la calificaban de esclavista en Brasil. Bueno, vino Lula, no pudo mover la reforma laboral, una reforma laboral que incluso permite tener 6 días de laburo en lugar de 5, y ahora Lula está buscando que se baje, por lo menos se modifique eso, que la gente, sin que se lo imponga el patrón, pueda volver a laburar 5 días, tenga 2 francos. Las reformas laborales, una vez que se instalan, difícilmente se reviertan. Y la conducción de la CGT pensó que con su influencia en los juzgados laborales, que con negociar cositas por abajo, iban a poder desvirtuar la reforma laboral hasta que cambiara el gobierno. Les salió mal y ahora no saben cómo hacer frente al papelón y lo que dicen es, bueno, esto no se arregla con paros generales.